Hola, buen día. Hoy voy a presentar el tema de la entrevista, enfocándome especialmente en su aplicación clínica y psicopedagógica. A lo largo de la presentación explicaré qué es, su importancia, cómo se estructura y cómo se interpreta la información obtenida. El contenido de esta presentación, pues voy a dar una breve descripción de lo que es una entrevista, sobre su importancia, las etapas de la entrevista clínica, algunas consideraciones que me parecieron importantes, informe de la entrevista individual, las esferas de interpretación, el informe escolar y familiar, el expediente psicopedagógico y una reflexión personal. Comenzaremos describiendo qué es una entrevista. Una entrevista es un proceso estructurado de interacción interpersonal orientado a obtener información relevante para comprender, evaluar o intervenir en una situación específica. Implica una comunicación simbólica que integra tanto el lenguaje verbal como los elementos no verbales, como lo son los gestos, la postura, los tonos y las expresiones, los cuales enriquecen y contextualizan el significado de lo dicho. Su propósito es generar un espacio de diálogo que permita explorar de manera profunda y precisa la experiencia, percepciones y necesidades de lo entrevistado. No es solo preguntar, sino comprender. Incluye una comunicación verbal y no verbal, lo que la persona dice, cómo lo dice, tono, volumen, pausas, su postura, sus expresiones, sus movimientos, sus silencios. Por ejemplo, una persona puede decir que está bien, pero su tono triste o su mirada hacia abajo nos da una información diferente. Esto convierte la entrevista en una técnica profunda que va más allá de las palabras. El objetivo principal es generar un espacio de diálogo para explorar percepciones, experiencias y necesidades. ¿Cuál es la importancia de la entrevista? La importancia constituye una herramienta clave en múltiples contextos, clínico, laboral, educativo e investigativo, al permitir obtener información profunda y contextualizada sobre la persona o situación evaluada. Facilita la comprensión de necesidades, el establecimiento de diagnósticos precisos y la planificación de intervenciones adecuadas. Además, favorece la construcción de una relación de confianza que hace posible orientar, acompañar y brindar apoyo de manera eficaz. Su relevancia radica en que permite comprender a la persona desde su contexto, facilita los diagnósticos precisos y nos ayuda a planificar intervenciones adecuadas. Es la base para establecer la confianza. Un entrevistado que se siente seguro se expresa con libertad, lo que mejora la calidad de la información. Sin confianza no hay información verdadera. Las etapas de la entrevista clínica. Estas fases establecen el formato profesional de una entrevista. El inicio es la fase de acercamiento y establecimiento del vínculo. Su propósito es crear un ambiente seguro y de confianza para que él o la entrevistada pueda expresarse con libertad. Es la presentación y la explicación del propósito. Es el establecimiento de un ambiente seguro y respetuoso. Aquí en esta etapa del inicio se aclara la confidencialidad y es el momento clave para crear un vínculo con nuestro paciente. Como segunda etapa está el desarrollo, que es la fase central y más extensa de la entrevista. En ella se explora la información necesaria para comprender el motivo de la consulta y la situación clínica. Se realizan preguntas que exploran el motivo de la consulta. El entrevistador escucha activamente y observa aspectos no verbales. Se exploran emociones, comportamientos, historias y síntomas. Aquí el entrevistador guía, pero no dirige la conversación. Permite que el entrevistado exprese su historia. Y como tercera etapa está el cierre, que es la fase en la que se concluye la entrevista de manera clara, ordenada y respetuosa, consolidando lo trabajado. Se resumen los puntos importantes, se hace una conclusión temporal y se agradece, se aplica, se da orientación sobre el siguiente paso. El cierre debe transmitir claridad, nunca dejar a la persona confundida. Algunas consideraciones importantes en la entrevista clínica. Evitar frases u oraciones muy largas. Se debe conseguir que sean claras y precisas. Evitar preguntas con doble intención, que contengan dos ideas o conceptos distintos. Adaptar las preguntas a las capacidades del entrevistado. Evitar términos técnicos. Formular preguntas de forma afirmativa y o negativa. Emplear preguntas cerradas con diversas alternativas de respuesta.
uso de preguntas de forma impersonal para tratar temas íntimos o delicados. La confidencialidad de la información revelada debe asegurarse en todo momento. Cuidar las características del espacio físico, atender las necesidades particulares del entrevistado. Los primeros instantes de la entrevista clínica marcan el tono emocional de la concentración. Evitar preguntas con doble intención, adaptar el lenguaje, especialmente si la persona es niño, evitar, pues como ya lo había comentado, los tecnicismos, hacer preguntas claras y concisas, emplear preguntas cerradas si son necesarias, usar preguntas impersonales al tratar temas delicados, como también ya lo había mencionado. Los primeros minutos determinan la confianza emocional. El informe de la entrevista individual. Luego de realizar la entrevista, se elabora un informe que describe, organiza e interpreta la información. Debe incluir los datos generales, como lo son información básica como nombre, edad, escolaridad, ocupación y cualquier otro dato relevante para contextualizar la entrevista. Debe contener también una explicación de cómo y por qué surgió la entrevista. En este se describe cómo surgió la necesidad de realizar la entrevista y detalla las expectativas, necesidades o motivos expresados por la o el entrevistado respecto al proceso. El contexto de la entrevista señala el lugar donde ocurrió la entrevista, el nivel de confort, las condiciones ambientales, la actitud del entrevistado, el clima emocional y cualquier factor que haya influido en la dinámica de la sesión. También se realizará una transcripción de la entrevista, una descripción detallada de los diálogos más relevantes, las interacciones significativas, las reacciones emocionales y situaciones que surgieron durante la entrevista. No quiere decir que estemos transcribiendo todo lo que el entrevistado nos diga. La interpretación de la entrevista. Analiza la información obtenida para comprender aspectos de la personalidad, el funcionamiento emocional y cognitivo. La interpretación global va a incluir la integración final de toda la información obtenida durante el proceso de la entrevista. Los procedimientos y las estrategias usadas en la entrevista son las técnicas, recursos y acciones empleadas para el entrevistador para facilitar el desarrollo adecuado de la entrevista y obtener información relevante. El informe no es copiar lo que la persona dice, sino interpretar su significado. Las esferas de interpretación. Para interpretar la entrevista se analizan diferentes esferas del funcionamiento humano. La esfera personal analiza aspectos internos subjetivos del entrevistado, incluye el autoconcepto, su autoestima, los intereses y motivaciones personales y las expectativas, la visión del futuro, metas y proyectos. La esfera escolar incluye la adaptación escolar, la integración al contexto académico, la motivación hacia el estudio o el rendimiento académico. La esfera social incluye la calidad y tipo de relaciones sociales, las habilidades que tiene para comunicarse, la asertividad y la convivencia, la adaptación social y la participación en grupo. La esfera familiar, las creencias y valores dentro de la familia, el ambiente familiar y las relaciones que tiene entre los miembros, los vínculos, los roles y los conflictos y cómo se resuelven. La esfera afectiva, las relaciones de pareja, los vínculos presentes o pasados y las creencias sobre el amor, compromisos y expectativas afectivas. Respecto al informe escolar y familiar, vemos que hay cinco ejes, que son las características personales y relaciones, la salud e intervenciones, el grado de autonomía y hábitos, actitud y hábitos de estudio, y la estructura y relaciones familiares. Las características personales, pues vemos el comportamiento general del alumno, la salud y las intervenciones, la información sobre el estado general de la salud y si ha tenido algún tratamiento médico o psicológico anteriormente, el nivel de independencia en actividades cotidianas como la higiene, la alimentación, la actitud y hábitos, la disposición del alumno hacia actividades escolares, la estructura y relaciones familiares, analiza la composición de la familia, roles, normas, formas de comunicación, dinámica afectiva, niveles de apoyo, entre otros. El expediente psicopedagógico pues se concentra, se conforma con estos 10 datos que son súper importantes, que son datos personales, profesionales que han intervenido en este
tratamiento psicopedagógico, el motivo de la valoración, el procedimiento de valoración, la historia personal del sujeto, aspectos sociofamiliares, los resultados de interpretación de las pruebas, la síntesis diagnóstica, la modalidad educativa y las orientaciones para la intervención educativa. Como reflexión personal, pues yo creo que la entrevista es un espacio donde dos personas construyen de manera conjunta un puente de comunicación y comprensión. A través de este proceso he podido reconocer la importancia de escuchar con atención no solo lo que se dice con palabras, sino también aquello que expresa mediante gestos, emociones y silencios. Reflexionar sobre la entrevista me ha permitido comprender que cada persona llega con una historia única, con necesidades específicas y con una forma distinta de expresarse. Por ello, considero que el entrevistador debe mostrarse siempre empático, respetuoso y sensible, creando un ambiente seguro en el que el entrevistado pueda abrirse sin miedo al juicio. Cada encuentro es una oportunidad para aprender, para afinar nuestras habilidades profesionales y para crecer como seres humanos. En lo personal, reconozco que la entrevista fortalece mi capacidad de comprender al otro y me invita a desarrollar mayor conciencia, sensibilidad y compromiso. Por ello, considero que es un proceso no solo que contribuye al ámbito profesional, sino que también enriquece la manera en la que me relaciono. Muchas gracias.